Cecilia Ricap, gracias por venir a La Ley de la Selva. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola a todos. Es un honor tenerte acá. Cecilia participó, es una de las 5 ensayistas de este libro, que está en número 2 de ventas en no ficción en Argentina, ¿sabías? Lo vi. Es una notición y no me sorprende, Ale. Desde el momento en que me dijiste, che, ¿te copás con este proyecto? Fue como, sí, Ale, claro que sí, porque esto es de lo que hay que escribir. Esto es lo que tienen que saber todas las personas de Argentina, obviamente no solo de la situación de la Argentina Tecno, que es mi capítulo, sino en general de quiénes son los que gobiernan Argentina en última instancia. Porque Milei es el que es hoy de turno, pero los dueños son los que terminan gobernando. Bueno, ahora vamos a hablar de tu capítulo de Argentina Tecno. Primero, ¿qué pensás del deepfake que charlábamos recién con Alan Deitch? Me parece súper problemático. Yo lo conozco a Alan, no solo de la facultad, también lo conozco de su tiempo cuando fundó Digodat, una empresa que después fue adquirida por una empresa extranjera, una empresa que contó con el talento de un montón de argentines formados en la universidad pública que hoy trabajan para una empresa multinacional. Digo, entiendo que para Alan haya sido un negocio vender Digodat, me parece que no es el tipo, va en la línea justamente de las discusiones que están en el libro de cómo construye el capital nacional y para quién. Me parece que contribuir a generar más deepfakes en un contexto en el cual el ámbito público está dominado por grandes empresas de tecnología digital que deciden qué se ve más y qué se ve menos y qué es lo que la gente termina creyendo que es noticia y qué es lo que pasa completamente desapercibido, fomentar ese circuito es un poco lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo quienes tenemos al menos conocimiento sobre realmente cómo funciona esta tecnología. Y te agrego otra cosa más. La inteligencia artificial está mal llamada, no es inteligencia. La inteligencia humana es muchísimo más que poder hacer predicciones sobre la base de los datos con los cuales somos entrenados en la escuela. Tenemos inteligencia emocional, tenemos experiencia, tenemos capacidad de conectarnos colectivamente y a partir de ahí elaborar ideas. De hecho, hay hasta un trabajo de la propia Microsoft, un trabajo académico que sacaron investigadores de Microsoft donde reconocen que las personas que usan cada vez más inteligencia artificial generativa, en particular los investigadores, como yo, sí, pierden capacidad de pensamiento crítico. Mirá, es como lo que una vez me dijo un psicólogo y neurólogo francés, Miguel Benassayag, que pasa cuando usás la aplicación del mapa. Cuando usás Waze, dejás de acordarte de las calles y te haces cada vez más dependiente. O sea, vos, ante la misma pregunta que le hacía a Alan, recomendás alejarte, no acercarte. Yo diría que lo que tenemos que hacer es modificar el tipo de inteligencia artificial que tenemos. Lo tenemos que modificar desde el Estado, con regulaciones, lo tenemos que modificar colectivamente como sociedad, priorizando cierto tipo de usos de la inteligencia artificial y no otros. ¿Pero cómo hacemos, Ceci? ¿Cómo hacemos? Para empezar, una cosa que también hay que decir es ¿por qué no usarla a mansalva? Bueno, entre otros motivos, no solo por el efecto que tiene sobre la democracia, sobre nuestra capacidad de pensar, también por el efecto que tiene sobre la naturaleza. Porque el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, de cada vez que hacemos una pregunta a un modelo de inteligencia artificial generativa, se consume 15 veces más energía eléctrica que una búsqueda tradicional de Google, por ejemplo. Entonces digo, por todos estos motivos hay que pensar en para qué sí y para qué no. Y cómo hay que hacerlo, lamentablemente no es algo que podamos hacer individualmente, no es algo que alcance la organización desde abajo. Claro, porque, perdón, sí, alguien que usa, por ejemplo, un periodista que usa las últimas funcionalidades de Deep Research que hacen, no sé, Gemini o la propia ChatGPT y demás, por ahí hace el trabajo de investigación de 4 días en un par de horas. Claro, lo que más dudas me genera a mí es el hecho de que inventa la inteligencia artificial, pero si uno contrasta eso que te arroja, bueno, tiene una parte del trabajo hecho. Exactamente, y lo que significa que si antes necesitabas 20 horas de trabajo, ahora necesitas 3, por lo tanto, en cantidad total de trabajadores vas a necesitar menos. Con lo cual, los efectos macroeconómicos también, no solo a nivel del trabajo individual de las personas, son enormes. Te cambia también el trabajo, porque lo que haces es verificar y no tanto conectar, investigar y pensar. Claro. Vuelvo a decirlo, efectivamente no podemos hacer como si no existiera. Y efectivamente tenemos que, no solo yo diría, usarla para probar y entender cómo funciona, no para malgastar el tiempo creando deepfakes, sinceramente. Me parece que es malgastar recursos de la sociedad. No, bueno, el que hizo el deepfake de Macri no estaba malgastando el tiempo, estaba tratando de incidir en la elección. Claramente, además, ¿no? Sí, definitivamente, y tiene una intencionalidad política clarísima. Re grave. Muy grave, muy grave.
Y ahí se ve claramente los efectos que tienen estas tecnologías sobre la democracia cuando no están reguladas como deberían estarlo y cuando quienes manejan qué tecnología tenemos son un puñado de empresas de Estados Unidos y secundariamente de China. Entonces, parte del esfuerzo que yo estoy haciendo y otros colegas también es trabajar con los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, en Europa, para repensar y diseñar una alternativa al ecosistema actual, un ecosistema de inteligencia artificial que ponga por delante los problemas, las necesidades sociales, comunitarias, colectivas y que considere los límites planetarios, que no se puede hacer la tecnología que más consume para todo. Hay cosas para las cuales no es necesario tener inteligencia artificial. Entonces, porque sea la moda, no es que lo tenemos que usar para todo necesariamente. Entonces, ahí me parece que hay una necesidad de una planificación más consciente de qué tecnología desde la sociedad y de forma democrática, porque si no lo que seguimos teniendo es que se planifica, esta inteligencia artificial no cayó del cielo inesperadamente. Es la que quieren estas empresas, es por la que vienen investigando y por la que vienen presionando a investigadores y a universidades y organismos públicos de investigación y empresas startup de todo el mundo que son las que orquestan, orbitan alrededor de ellas, incluidas las empresas de tecnología de Argentina. Bueno, de esas empresas de tecnología de Argentina hablas acá en el libro y para arrancar, tiene un montón de revelaciones lo que vos escribiste acá, pero para arrancar quiero preguntarte, ¿qué país quieren los dueños de la tecnología? ¿Es el país de Milei? Es definitivamente el país de Milei. Para empezar, porque estas empresas, las empresas que dominan las tecnologías digitales son tecnologías de la información y comunicación y son las que permiten gobernar. Para gobernar tenés que poder medir a tus súbditos. Tenés que poder medir y entenderlos y comprenderlos y tenés que poder influenciarlos a partir de esas mediciones. La tecnología digital es un dispositivo de control. Entonces, si el sentido de estas empresas en última instancia es, por ejemplo, Mercado Libre, influir en nuestro consumo en su plataforma de comercio electrónico, influir en el tipo de inversiones que hacemos y cómo manejamos nuestro dinero por medio de su negocio fintech, imponer regulaciones que hasta parecen invisibles, pero en definitiva gobernar, un gobierno que no gobierna, un gobierno que retira al Estado de la decisión de gobierno y de regulación, les da más espacio a ellas para ser las que gobiernan. Ellas hasta cobran impuestos, porque pensá que para una empresa que ofrece en sus plataformas, tiene que pagar. Entonces el gobierno retira la búsqueda de pago de impuestos y utilizar los impuestos para política redistributiva y una empresa como Mercado Libre cobra un impuesto privado para el enriquecimiento de Galperín y unos más. Es que cada vez más comerciantes lo ven así, ¿eh? Yo te digo, hay gente que no te acepta el pago con Mercado Pago, o que te dice, no, este terminal, no, vení, pagame. Porque, o que te dice, te tengo que cobrar. Mirá, si me pagás, a mí me pasó la última vez que estuve acá, hoy acabo de aterrizar, pero la última vez que estuve acá, ir a comprar una fábrica de pastas a la vuelta de mi mamá, me diga, mirá, si me pagás con Mercado Pago, te tengo que aumentar el porcentaje de lo que a mí me sacan de diferencia entre... Claro, y sí. O si no hacen una transferencia, sí. Te dicen. Me pasa muchísimo, ¿eh? A su vez, Mercado Libre recibe, por ejemplo, subsidios del Estado Nacional, muy cuantiosos, crecientes, e invierte mucho más en países como Brasil o en México. ¿Cuánto derrama en Argentina? ¿Cuánto nos conviene tener un Mercado Libre? Mira, ahí podemos empezar varias cosas. ¿Mercado Libre paga impuestos en Argentina? No, no paga los que debería. Es una empresa declarada en Delaware, entonces donde declara sus ganancias en última instancia, estas empresas, y está muy bien explicado en el libro cómo funcionan, es un entramado que sucede no solo con las empresas de Argentina, hay que decirlo, las grandes multinacionales en el mundo entero son evasoras impositivas, la tasa de impuesto a las ganancias efectiva que pagan es mucho menor a la que paga el resto de las empresas y a la que pagan individuos que pagan impuesto a las ganancias, entonces no le retribuye al Estado con impuestos. No es una fuente de creación de empleo de calidad y buen pago, porque una cosa que está pasando cada vez más es que los puestos calificados en empresas como Mercado Libre, Globan, etcétera, están mal pagos. ¿Ah, sí? Aunque parezca increíble. No, sí, siempre fue un buen lugar para trabajar. Porque efectivamente no para la persona que obviamente está en el centro de distribución, en el caso de Mercado Libre, pero lo que fue sucediendo es con el atraso cambiario, parte de la presión de los trabajadores, sobre todo de sistemas, para tener salarios competitivos con lo que podían obtener directamente trabajando para afuera, terminó haciendo que empresas como Mercado Libre, Globan, pagaran parte o todo el sueldo en dólares
Y entonces, a partir de ese momento, piense que estos son trabajadores que no tienen un sindicato que vaya y pelee por paritarias y que al menos el salario aumente acompañando la inflación. Entonces, un sueldo dolarizado, cuando hay una devaluación permanente al trabajadora lo beneficia, pero cuando el dólar queda planchado, lo afecta directamente. Y las condiciones de trabajo tampoco son condiciones ideales, tampoco están jugando a los jueguitos, estilo las imágenes que uno se hace, como podría ser Google, que tampoco están así como aparece. El metegol, el ping-pong. Claro. Ahora, Ceci, vos me podrás decir, pagan menos impuestos de lo que debería, no genera la cantidad de puestos de trabajo de calidad y bien pagos que podría generar tecnológicamente. No, ¿es algo deseable? Bueno, ese es otro elemento más. Tener una Mercado Libre, digo, no sé, qué sé yo. Totalmente, hay una fantasía de la idea del campeón nacional. Claro. Es decir, tenemos esta empresa, pero ¿qué nos deja? ¿Y qué significa decir campeón nacional cuando hablamos de Mercado Libre? La verdad que Mercado Libre, y lo mismo, y digo Mercado Libre, que de todas es la que más desarrollo propio tiene, en última instancia es una copia de modelos que ya existían en otras partes del mundo. Sin desdeñar de que copiar puede ser un negocio, me parece que hay que decir las cosas como son. No es que Galperín es una mente que está a punto de ganar un premio Nobel, se le ocurrió algo increíble que no existía en la humanidad. Ya el garage. Claro, no, ningún garage. Acá vio el modelo de eBay, cómo funcionaba, lo copió, vio cosas de cómo funcionaban las chinas, lo copió cosas de Amazon, copió cosas de Square, vio cómo funcionaban las plataformas en los centros del capitalismo digital y lo que tuvo fue astucia para copiarlo y conseguir inversores, incluida la propia eBay en un primer momento, para instalar un negocio acá en Argentina y en otras partes de América Latina. Entonces, y además, uno podría decir, bueno, aún así lo hizo, lo logró, pero no genera encadenamientos productivos. Eso te no iba a es una locomotora que tracciona al resto del entramado productivo a ser mejor. Él dice todo el tiempo que, Galperín, ¿no? Las pocas veces que se ha dejado preguntar, en general por gente amiga, dice que genera un montón de laburo porque un montón de emprendedores pueden vender a través de su plataforma o porque en las ferias más populares del país se paga con su sistema. Lo que genera es comercio, flujo de comercio, pero al mismo tiempo ese flujo de comercio es en enorme medida importación. Entonces también va en detrimento de una alternativa que es producción local. Contribuye también ella misma cuando hace ya algunos años empezó a ofrecer productos directamente en Mercado Libre. Ahora con aval del gobierno, ¿no? Completamente, con carta blanca. Sí. Y esa oferta no es de desarrollo nacional. Es también importada. ¿Y los programas que hay en su plataforma? O sea, toda la programación de ese ecosistema en el que nos quieren mantener cada vez más tiempo. Bueno, y ahí tenés las dos patas de la historia, en los dos extremos muestran las dinámicas de apropiación de conocimiento de este ecosistema. Hacia arriba, Mercado Libre depende de Amazon y de Google. Lo cuento en el capítulo con mucho más detalle, pero Amazon y Google son dos de las tres, junto con Microsoft, grandes empresas de tecnología digital que dominan la nube. La nube es como un supermercado, como un mercado libre, pero de tecnologías digitales. Cualquier tecnología digital, no solo capacidad de almacenamiento y de procesamiento para modelos de inteligencia artificial, esto ahora resuena mucho, los centros de datos no son solamente eso, son también estas nubes, espacios donde se venden software como servicio, incluido, por ejemplo, software de ciberseguridad, para darles un ejemplo. Se venden modelos de inteligencia artificial como servicio. En estas nubes hasta se vende el modelo de DeepSeek. Fíjense cuán universales son, cuánto dominan, que hasta las propias empresas chinas terminan ofreciendo sus propios servicios, se ofrecen datos, uso de bases de datos como servicio, pero todo esto que se compra se alquila. No se accede realmente a la tecnología. Entonces se usa, pero de manera dependiente, estructural, porque no se puede ver el código que está dentro. Entonces quien empieza a usar servicios en la nube, Mercado Libre, por ejemplo, usa un servicio de Google que se llama BigQuery, lo usan cotidianamente y un montón, pagan cada vez que hay un empleado o empleada que lo usa, se paga, y no hay un acceso al código de BigQuery desde el cual se puede hacer ingeniería reversa, un desarrollo propio. Y del otro lado, y una cosa más sobre la nube, es que no es solo un supermercado de tecnología digital,
es también donde se produce y donde se consume. Es como si esta botella de agua no hubiera sido producida en una fábrica, después se vendió en un mercado y yo la tengo acá, me la tomo en mi casa, etcétera. Todo pasa en el mismo lugar, no te puedes escapar. Mercado Libre es una empresa dependiente de este tipo de estructuras. Pero del otro lado de la historia, los desarrollos propios de Mercado Libre, el corazón de inteligencia artificial que sí hace Mercado Libre, que no es la generativa, pero que sí es de Machine Learning y sí, comparado con el resto del entramado productivo de Argentina, es de frontera, viene de la adquisición de Machinalis. Y Machinalis era una empresa de base tecnológica que en parte fue incubada en la Universidad Nacional de Córdoba y que fue creada por personas formadas en la universidad pública que discutían con profesores de la universidad pública que los incentivaron a empezar a desarrollar Machine Learning, inteligencia artificial, y que cuando lo hacían desde Machinalis, en general lo dejaban en acceso abierto para que llegara y fuera accesible a todos y compartir el conocimiento, a lo que obviamente con la adquisición de Mercado Libre se terminó. Es realmente muy impactante esa historia. Les voy a dejar el resto a los que se quieran comprar el libro y busquen el capítulo de Ceci Recap acá en El País que quieren los dueños. Pero me pregunto, ¿en general todos los magnates tecnológicos son de ultraderecha o están ahí? Son todos oportunistas, eso es lo primero que hay que decir. Y van a ir cambiándose con el gobierno de turno y que toque. Pero en particular hoy lo que estamos viendo es un viraje, y digo, basta recordar las imágenes de la asunción de Donald Trump, donde si bien las empresas participan de estos actos de inauguración, la primera fila está reservada para otros mandatarios, otros presidentes, primeros ministros de otros países. En el caso de la asunción de segundo mandato de Trump, estaban los CEOs fundadores de las grandes empresas de tecnología de Estados Unidos. Eso es un claro mensaje de quién gobierna el mundo hoy. No lo gobierna Trump solo, lo gobierna Trump junto con estas empresas. Es una coalición tensa, es una coalición con enfrentamientos y con acuerdos, dependerá el momento que prime, pero es una coalición que va en completo detrimento de las posibilidades de soberanía digital y de posibilidad de desarrollo democrático de tecnología y de la posibilidad de decidir qué ciencia queremos para mejorar las condiciones de vida de las mayorías en casi todo el mundo, diría. Incluso en la propia Estados Unidos, porque la polarización y la desigualdad creciente de Estados Unidos, y Estados Unidos se parece más a la Argentina que en el pasado, es justamente porque Estados Unidos involuciona, no porque Argentina se estuviera desarrollando. Ceci, gracias. Un honor, ¿eh? Un placer.